Hola, buenas noches. Bienvenidos a la cátedra de Psicometría 2. Soy su facilitador Osvaldo Carvajal. Bienvenidos. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y a la cátedra, como dije anteriormente, de Psicometría 2 en su núcleo temático número 3. En el presente video hablaremos de qué es la reacción de reactivos. Trataremos el tema de la unidad temática 3. La reacción de reactivos lo describiremos un poco más ampliado y hablaremos sobre nuestra actividad sumativa 3. ¿Qué es la reacción de reactivos? Para la Universidad Autónoma Nacional de México, en el 2015 lo describen como un examen de un atributo mental. Indican que es una unidad de medida con un estímulo y una respuesta preestablecida, de la cual se puede inferir el desempeño de algún constructo psicológico en el estudiante o paciente al cual se le aplique. Puede ser un constructo de estilo conocimiento, habilidad, predisposición o una cualidad dada. El plan de evaluación del curso, estamos en la semana número 7 de nuestro trimestre quise decir, y estamos desarrollando la actividad síncrona número 3. La semana que viene iniciamos la semana 8 con una actividad que se denomina sumativa 3. Constará como evidencia de aprendizaje la realización de ejercicios prácticos y el instrumento de evaluación será una rúbrica que vale el 25% de la nota. En este núcleo temático 3 vamos a desarrollar como competencia específica la clasificación de reactivos, que busca, con base a criterios de calidad de los ítems, diseñar cuestionarios o escalas que cumplan con criterios objetivos de eficiencia a la hora de medir variables psicológicas. Los temas que involucra es la descripción y las características o los tipos de redacción de reactivos que se disponen y hablaremos sobre las escalas de respuesta, tipos y características, los criterios formales para la presentación de esos cuestionarios o de elementos de medición en psicología. La bibliografía recomendada la tienen acá. He observado últimamente que no le prestan tanta atención a la bibliografía recomendada, no la buscan, pero se utilizan muchísimas fuentes de Internet. Reitero, vuelvo e insisto, no utilicen Wikipedia, ni Econopedia, ni fuentes que no son confiables desde el punto de vista de la psicología y que son generalidades que normalmente no tienen fundamento o no están comprobadas. Deben acudir a fuentes confiables. Igualmente, he notado un repunte en la utilización de lo que es la inteligencia artificial para el desarrollo de estos trabajos, pero que se identifica rápidamente porque no están adaptados plenamente a la forma o el estilo nuestro y se identifica, créanme, muy fácil cuando lo están haciendo o no. Inclusive en la bibliografía, hay trabajos que utilizan una bibliografía que a todas se nota que es un copy pega de otro trabajo. Simplemente lo referenciaron para poder cumplir con las normas APA y lo copiaron de otro trabajo y lo pegan. Igual bibliografías en inglés que no saben ni siquiera traducir un trozo de texto y que se nota igualmente. Tengan cuidado con todos estos elementos. Utilicen fuentes confiables, por favor, del área psicológica. La redacción de reactivo, en forma general, debe poseer o mostrar el estímulo al que responde el examinado, que se le conoce como base de reactivo, y que normalmente puede ser una pregunta o una imagen acompañada de una pregunta oral. También puede ser un aparato de instrumento que me describa eso que quiero medir de una forma. También dispone de un formato que incluye factores de opciones, por ejemplo, múltiples o de construcción de pruebas, dependiendo del estilo que sea. Y las condiciones que rigen la respuesta se hallan variables como el límite de tiempo asociado para poder enmarcar dentro de un contexto determinado la finalización del sondeo que se está realizando o el medir respuestas de estilo ambigua o determinar cómo se registra efectivamente una respuesta dada. El contenido de los reactivos implica tener una perspectiva amplia de los procesos. Por ejemplo, para Valenzuela en el 2009, es importante procurar que el nivel de dificultad de los reactivos sea similar al nivel de pensamiento establecido en los objetivos del aprendizaje. Se debe cerciorar de que cada reactivo se relacione con aspectos importantes del curso y no con aspectos triviales. O sea, debemos concentrar en las cosas fundamentales y no en las cosas que nos distraigan. Se debe asegurar que los reactivos estén planteados de una forma
clara, adaptada al lenguaje del público que se está haciendo y sin ambigüedades. Aquí es importante que a veces se tienen test o reactivos que son de otros países y que utilizan un lenguaje que no es de nuestro país. Hay que adaptarlos. Se debe asegurar que cada reactivo sea independiente de los demás de tal forma que no se solapen en el planteamiento que estén buscando responder. Y en todo caso se deben buscar, evitar las preguntas capciosas que pongan a pensar al paciente en qué es lo que me están tratando de decir. Esto se contradice con lo anterior, vuelvo para atrás, vuelvo hacia adelante para responder una pregunta. Los reactivos deben presentarse de una forma similar, un formato similar, y se debe dejar cada cierto espacio entre uno y otro, de tal forma que se note una diferencia entre una pregunta y otra, y que no genere esa sensación de acumulación o de exceso de información. Eh, Se coloca inmediatamente el enunciado en las tablas o diagramas que se quiera presentar y se debe dar el suficiente espacio para la presentación del mismo para no generar angustia a la hora de la presentación o de la calificación del mismo. Existen básicamente dos tipos de reactivos, uno que se llama de selección de respuesta y otro de construcción de respuesta. En la selección de respuesta se le presenta a la persona que está realizando el reactivo al menos dos o por lo menos más de una razonable y pequeña cantidad de opciones que buscan una respuesta. Eh, Normalmente se le conoce como reactivos de respuesta múltiple, opción múltiple o elección forzada. En esto tenemos, por ejemplo, las escalas de Likert como completamente de acuerdo, completamente de desacuerdo, o estructuras que me dan 4 o 5 opciones a seleccionar. En este caso, la respuesta es correcta o incorrecta. Y normalmente se puntea o se le coloca una calificación de 0 o 1, dependiendo de cómo se desarrolla el instrumento, y se van contabilizando el total de respuestas obtenidas para obtener un baremo que me permita calificar bajo cierta escala el constructo que estoy estudiando. Eh, Cuando hablamos de construcción de respuesta, en este caso la respuesta es libre, no hay una respuesta predeterminada. Mm, Usualmente llena el espacio en blanco o responda a continuación y no hay una plantilla predeterminada a la respuesta que el paciente pueda responder. Eh, Esto es importante y genera un verdadero desafío, como se plantea acá. Hay factores que pueden presentarse a interpretación diferente y eso es lo que debemos evitar con el reactivo, eh, dependiendo de quién lo corrija o si no tiene el antecedente del paciente en el cual se está estudiando. Eh, los test cuando se elaboran son sometidos a diferentes análisis o perspectivas para buscar claridad, corrección gramatical y conformidad con las reglas y para buscar la corrección del contenido como tal. Asimismo, determinar la existencia de posibles sesgos de género, por ejemplo, o raciales o étnicos que creen alguna dificultad o malinterpretación a la hora de hacer el planteamiento y que evidentemente va a afectar el resultado de la misma. En el análisis de reactivos, los ítems se han creado con el fin de medir variables cuantificables. Cada una de ellas se busca que tengan unos elementos que podemos medir, como el índice de dificultad, el de homogeneidad y el índice de validez. En el índice de dificultad se mide el grado sí, de dificultad de cada pregunta que se realiza, qué tan difícil o fácil es la pregunta. En el de homogeneidad o discriminación, se busca determinar la correlación de Pearson entre los elementos para hacer un comparativo y verificarlo con respecto a un baremo total. En la escala de respuesta encontramos diferentes formas. Por ejemplo, acá creo que les presento unas 5. En la primera de ellas tenemos la escala de actitudes en términos de grado de acuerdo. Inicialmente muy sencillo, de acuerdo en desacuerdo como respuesta, o más complejo como la última que presenta allí, muy de acuerdo, más bien en desacuerdo o muy en desacuerdo. O puedo tener una gama intermedia. En la escala de números o letras,
en dos extremos, muy de acuerdo y en desacuerdo, y una puntuación del 5 al 1. O muy de acuerdo y muy de desacuerdo, en la cual se coloca o se indica, por ejemplo, con una X o rellena el espacio, o claves de tipo, como se muestra, MA, A, I, D, MD, para indicar muy de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en desacuerdo. También tenemos las escalas en términos de frecuencia, casi nunca, a veces, normalmente, casi siempre, o siempre, a una más desarrollada como casi nunca, de vez en cuando, a veces, normalmente, muy a menudo, muchísimas veces y siempre. También tenemos una escala graduada con números de palabras, normal, muy mal, a satisfactorio, excepcional, y dentro de eso un rango de puntuación. O las escalas con respuestas de diferentes tipos de ítems. Para mí es importante sacar nota, entonces sí, muy importante, bastante importante, porque importante no es importante, pero la siguiente pregunta tiene una escala diferente. Para mí estudiar es duro y aburrido. Sí, mucho, bastante duro y aburrido, más bien no, por supuesto que no. O escalas en términos de información a obtener. Por ejemplo, estoy de acuerdo, muy de acuerdo, más bien de acuerdo, más bien desacuerdo, más desacuerdo. La frecuencia va de un siempre hasta nunca o casi nunca. Cantidad, mucho o nada, y en el intermedio bastante o poco. Seguridad, ciertamente sí, más bien no, ciertamente no. No fueron 5, fueron 6, pero describen entonces la información como cómo queremos medirla o cómo nos satisface claramente la respuesta que nos está dando el paciente. Aquí es importante hacer una diferenciación entre cuestionario y los test de escala. Cuando nosotros hablamos de cuestionario, la naturaleza de los ítems, eh, de esas respuestas se tiene una información distinta de cada uno de ellos, mientras que con los test de escala se expresan todos en el mismo rango. En los cuestionarios, la selección de los ítems se hace a través de criterios lógicos, se pregunta lo que se desea conocer, mientras que en los test de la escala lo que vale es el análisis estadístico de cada antes de ser considerado como definitivo. Y la interpretación de los datos utilizados en un cuestionario es por cada pregunta o ítem separado, mientras que en los test de escala es del total de todas las respuestas. Las escalas de actitudes también suelen presentarse en términos de cuestionario, eh, normalmente de forma genérica, y puede referirse a escalas o test específicos como a cuestionarios convencionales. Eh, Incluye normalmente dos tipos de preguntas: preguntas de identificación personal, que nos posicionan sobre el paciente que tenemos delante, sexo, edad y cualquier otra información útil, y preguntas específicas sobre el objeto de la investigación, variable dependiente, que pueden ser preguntas o de carácter independiente o a través de escalas y test. Para estos criterios es siempre importante disponer de fuentes alternativas de información, evitar cuestionarios muy largos, evitar preguntas redundantes, evitar preguntas que compliquen los análisis, tener un plan inicial claro hacia dónde apuntamos, hacia dónde vamos con el test psicológico. Eh, Se deben evitar los datos, mejor dicho, se debe buscar las respuestas que generen datos dicotómicos, como sí o no, sexo masculino o femenino, entre otros que se excluyen mutuamente, o datos continuos que expresen una cantidad o al menos un orden, se codifican con los números originales, como pueden ser curso y edad, los números que expresen grado de acuerdo, frecuencia, entre otros. Datos nominales o cualitativos, como más de dos respuestas para escoger una. En realidad, una categoría de clasificación, profesión, carrera. No dejarlo abierto, porque eso perdemos información que puede ser valiosa para el análisis. Debemos buscar el anonimato de la persona para garantizar que se sienta confiado al responder el test que se le presente. No se deben hacer más preguntas de las necesarias y se debe evitar las opciones otras, que tengan unas posibilidades de respuestas abiertas en las cuales se pierde información. Todo este tema anteriormente que deben complementar, y recuerden que están en clases virtuales, ustedes tienen que leer, tienen que investigar. Este video es un resumen corto del temario que tienen allí en el sistema, pero ustedes tienen que investigar. Y de eso se tratan las clases virtuales. Cualquier duda, con mucho gusto les ayudo a clarificarla. Y después de esa lectura es que entro a leer la actividad sumativa 3 e intentar interpretar la actividad sumativa 3, que en este caso es de ejercicio práctico, y que me dice que fundamentado en esos contenidos teóricos de este núcleo temático,
Se debe realizar la lectura como complemento al tema de estudio en la dirección que tienen acá indicada y después de ello, insisto, elaborar, adaptar o traducir los ítems de un instrumento de medición utilizando alguna propuesta psicológica realizada por uno o varios autores. También puede ser tomado en casos de estudio de cualquier enfoque psicológico existente. La cantidad de ítems que debe tener el instrumento que van a estudiar es mínimo 15 y máximo de 30. Suben el archivo en formato PDF para su corrección prominente y deben plantearlo en la estructura que se indica más adelante. Deben subir el cuestionario completo, además de todo su basamento teórico, porque si no está el cuestionario, y me he encontrado tareas en que suben parcialmente la parte teórica y después no ponen el cuestionario, no se sabe qué se está midiendo. Recuerden que para hacer esto tienen que revisar los temas anteriores, ver qué es lo que conforma el instrumento psicológico y subir cada una de las partes, incluyendo su baremo. Eh, el archivo es una que ustedes suben en Word, debe contener entonces toda la información para la corrección de la actividad. Pueden tomar lo realizado en la actividad número 2 y redactar el cuestionario según los contenidos de esta unidad. Repito, deben entrar a la unidad y revisar la forma de presentación de este tipo de reactivos. Para el aprendizaje autónomo, recomiendo realizar un recorrido secuencial por la unidad de estudio, elaborar conclusiones en base a las lecturas realizadas, revisar la bibliografía recomendada y investigar y visualizar videos sobre redacción de instrumentos psicológicos que pueden conseguir en YouTube. Los resultados lo van a presentar en este archivo Word, que incluye una portada institucional, una introducción de una cuartilla o página, desarrollo 10 cuartillas o páginas, y antes que me pregunten, mínimo 10 cuartillas o páginas, por favor, se entiende o se sobreentiende. Conclusiones, una cuartilla o página y las referencias siguiendo las normas de la Bicentenaria, que contienen normalmente en forma estándar letra área interlineada 1.5. No dobles espacios, por favor. Para la evaluación se presenta una rúbrica en el sistema en los cuales sus primeros elementos valen 15 puntos cada uno. Sigue instrucciones, organización de la información, calidad de la información, racionamiento estadístico matemático que se determina en el trabajo, reflexión del aprendizaje, que no es otra cosa que mi experiencia, qué fue lo que aprendí en lo largo del desarrollo del trabajo. Por lo tanto, es yo. Yo aprendí, yo determiné, yo encontré, yo concluyo, mas no es eh, a nivel de tercera persona el lenguaje a utilizar. La redacción de reactivos permite a los estudiantes, no, la redacción de reactivos me permitió como estudiante aprender y es la forma en que se presentan este tipo de reflexiones. La norma del manual de trabajo de grado del cumplimiento de las mismas. Repito, cada uno de ellos vale 15 puntos y la puntualidad de entrega que vale 10 puntos. El trabajo se debe entregar entre el 11 de marzo y el 17 de marzo a la medianoche, hora de Venezuela. Si hay un plazo extendido hasta el domingo 19 a las medianoche, hora de Venezuela. Si usted entrega su trabajo entre el 11 y el 17, se puntea sobre 100 puntos. Si lo entrega del 17 al 19, se puntea sobre 90 puntos. Y si no lo entrega en ese periodo dado, no hay oportunidades de ninguna naturaleza, perderá la calificación y se le colocará NP, no presentó. Recuerde tomar las previsiones del internet, de la luz, todos los elementos que impidan que usted pueda entregar su trabajo a tiempo. Así que haga la tarea con la antelación suficiente. Cualquier duda y pregunta, por favor, acude al foro de dudas, a la mensajería o lo encuentro simple. Insisto, por favor, es importante. Si no leen el material teórico del sistema o ven el video como una pequeña introducción al tema, no es una clase formal, es una pequeña introducción al tema. Se van al material y revisan y leen y luego leen la actividad sumativa, allí van a estar más claros en el trabajo que tienen que desarrollar. Cualquier duda o pregunta completamente lo pueden hacer, repito, y se lo plantearé. Si se van directamente a la tarea sin leer el material o sin haber revisado los contenidos anteriores, no van a entender definitivamente la tarea, porque esta es una secuencia que va sumando aportes a el desarrollo de las tareas que vienen.
Entonces necesitamos de los dos núcleos anteriores para el desarrollo de este tercero. Y para el cuarto vamos a necesitar de todos los elementos. Gracias entonces por escucharme. Estoy, insisto, plenamente a la orden en cualquiera de los espacios en que nos encontremos en forma virtual y que agradezco todas las preguntas que tengan a bien a realizar. Hasta luego.